Vamos a leer esta noche el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Amén. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Quiero hacer una segunda lectura en el primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aleluya. Dios bendiga su palabra y vamos a compartir esta noche. Para explicar esta parábola, quiero introducirla en otra parábola. La parábola del sembrador. El sembrador echa la semilla en una de las 4 terrenos que están dispuestos a recibirla. En uno de esos terrenos, el Señor explica: en la buena tierra, la semilla cae y da fruto. La Biblia explica que esa semilla brota y crece, que esa semilla produce al 30, al 60 y al 100 por uno. El énfasis de esta parábola está en el hecho de que al sembrar la semilla, al final se va a recoger un fruto. Y aunque en esta parábola del sembrador se menciona que esa semilla brotó y creció hasta el fruto, tanto en esta parábola del sembrador como la que acabamos de leer, el Señor muestra que el sembrador es incapaz, imposibilitado, es impotente para hacer algo por el crecimiento de esa semilla. Jesús estaba explicando que la responsabilidad del sembrador está definida. Jesús estaba explicando que la responsabilidad, la tarea del sembrador está solamente en sembrar, en cuidar, en regar, en esperar y al final esperar recoger algo, cosechar, tomar del fruto. El tiempo de la siembra y la cosecha, entre el tiempo de la siembra y de la cosecha, iba a haber un crecimiento. A la semilla le iba a pasar algo. En ese tiempo iba a haber un desarrollo de la semilla y el sembrador iba a mostrar su incapacidad, su impotencia y su inutilidad para tal acontecimiento. Lo que Marcos en el versículo 26 y 27 habla de que el hombre echa la semilla en tierra, duerme, se levanta de noche y de día, y en esa actividad del hombre no se da cuenta qué pasa con la semilla. Algo pasa con la semilla, pero él no está involucrado en ese crecimiento.
su tarea de sembrar, su tarea de regar y de cuidarla y de esperar, gloria al Señor, no tiene nada que ver con el crecimiento. Recuerde lo que dijo Pablo: yo sembré, Apolo regó. Y en el siguiente versículo dice: ni el que siembra es algo, ni el que riega tampoco es algo, porque el crecimiento lo da el Señor. Amén. Así que el crecimiento de la palabra en el interior del hombre, el crecimiento de la palabra depende del Señor, Amén. depende de nuestro Dios. El hombre, el sembrador, echa la semilla en tierra. Ahora, Lucas, en capítulo 8, versículo 11, identifica la semilla y dice: la semilla es la palabra del Señor. La palabra tiene en lo suyo. El versículo 28 de Marcos 4 dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Lo que estaba diciendo, la semilla tiene lo suyo. En sí misma tiene el poder para dar vida. En sí misma la semilla tiene el poder para dar crecimiento. En sí misma la semilla, o sea, la palabra de Dios, tiene el poder para regenerar las almas, para cambiar el corazón, para que una persona nazca de nuevo, para que nuestras almas sean transformadas. Tiene ese poder la palabra de Dios. Podemos identificar al sembrador como el pastor, como el misionero, como la denominación, la iglesia, el evangelista, el maestro. Es la persona que va y entrega la palabra. Ese es el sembrador. Es la persona que toma la semilla y la pone en la tierra. Va a sembrar la semilla. Va a sembrar la palabra de Dios. Pero esta persona, el pastor, la denominación, la iglesia, el evangelista, el maestro, el misionero, no tienen nada que ver con el crecimiento. Lo único que les toca al líder, al pastor, a la iglesia, es poner su total confianza y esperanza en el poder de esa semilla, en el poder de esa palabra. La palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para corregir, con el objetivo de formar un hombre perfecto y para que todos seamos preparados para buena obra. Pero ese crecimiento lo da Dios. Aleluya. Pero para que se dé ese crecimiento, para que se manifieste al final al final el fruto, tiene que haber alguien que siembre la semilla. Tu tarea, líder, tu tarea, pastor, tu tarea, predicador, es sembrar la semilla. Solamente tenemos que llevar la semilla. Solamente tenemos que ir a sembrar la semilla. Solamente es ir a poner la palabra en el corazón que lo necesita. Y que la palabra haga lo que tiene que hacer. La palabra no va a volver vacía. La palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Gloria al Señor. Además, la Biblia enseña en Hechos de los Apóstoles que la palabra tiene el poder para compungir el corazón. La palabra tiene poder para llevar al arrepentimiento las vidas. Tiene esa facultad la palabra de Dios. Amén. Ahora, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empezó, Dios lo termina. Amén. Lo que Dios quiere hacer con una vida, con la palabra, lo hace. Algún día la palabra va a brotar y va a comenzar a crecer. Nosotros desconocemos totalmente
cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra. Lo que podemos ser testigos, lo que hace la palabra en una persona. ¿Cómo lo hace? No sabemos. ¿Cómo lo regenera? Bendito sea el Señor. Lo único que podemos estar seguros, que la palabra, lo que hizo contigo y conmigo, gloria al Señor, sí tiene resultado. Amén. Bendito sea el Señor. Una vez que la palabra brota, una vez que la palabra germina, nadie impide el crecimiento. Y aunque el enemigo quiera impedirlo, no va a poder. Por más que Satanás quiera impedir el crecimiento de la obra de Dios, no va a poder. Mientras las personas eran perseguidas, echadas a leones, aserradas, hoy día en la iglesia primitiva y hoy día la iglesia sufre persecución. Y en lugar de mermar el movimiento, gloria al Señor, de la palabra, lo que hace la palabra para que detenerse, lo que hace es avanzar, porque hay poder en la palabra. Una vez germina, una vez brota, comienza a crecer. La iglesia no se detuvo ante la persecución. La iglesia no se detuvo ante los asesinos de la palabra. Ante los que se dicen ser asesinos de la palabra hoy, nunca lo van a detener. Porque los propósitos de Dios nadie lo detiene. Amén. El crecimiento es tan poderoso. Usted quizás ha visto un árbol, cómo levanta la banqueta, cómo levanta la acera, cómo levanta el pavimento. Porque el crecimiento tiene poder. Gloria al Señor. Por más que el pavimento sea fuerte, el concreto sea fuerte, aún con varilla, gloria al Señor, el crecimiento, gloria, es tan fuerte que lo levanta. Así es la obra de Dios. No hay nada que lo detenga. Amén. Rompe y hace lo que tiene que hacer, pero se va a mostrar en cualquier momento. Gloria al Señor. El que no entiende lo que trató de decir Pablo, que el que siembra no es nada, y el que riega tampoco es nada. El que no entiende esto meterá la mano en el crecimiento, y por eso es que ahora se ven tantas cosas en la iglesia del Señor. Se ven tantas estrategias de negocios, porque las estrategias de negocios con que las empresas crecen las quieren vincular a la iglesia. Las estrategias de negocios sirven para los negocios. Quieren hacer que consuman su empresa con las estrategias de marketing digital, de marketing tradicional. Todas las estrategias de negocio habido y por haber la aplican, y la gente va y consume lo que produce su negocio. Pero algo sí le puedo decir, que esas estrategias de negocio y de marketing no sirven para la iglesia. Y cuando algún líder, alguna persona trata de vincular las estrategias de negocio dentro de la iglesia para darle un crecimiento, mi hermano, ese propósito termina en fracaso. Por eso es que se ven tantas cosas hoy día en la iglesia, por esta clase de situación que queremos hacer la tarea que solo le corresponde al Señor. El crecimiento depende de Dios. Nuestra tarea es sembrar, nuestra tarea es esperar, nuestra tarea es ir a cosechar, pero el crecimiento lo da el Señor. La iglesia no puede ser un club social. La iglesia no puede ser un lugar donde se ven las estrategias de líderes, gloria al Señor, donde cuál negocio van a capturar los clientes para tener una iglesia grande. Y se olvidan de lo importante, de lo de adentro. Se enfocan en hacer el crecimiento por fuera, pero por dentro están vacíos. Se enfoca en tener una iglesia, gloria al Señor, grande, pomposa por fuera, pero por dentro no hay crecimiento. ¿De qué vale que una persona por fuera se vea adulta, donde por dentro todavía es un bebé? La palabra es la que hace crecer a la iglesia, no las técnicas empresariales. La palabra es la que hace crecer nuestras vidas, no los libros.
gloria al Señor, de psicología o de cualquier materia, gloria al Señor, de emprendimiento mental. Lo que hace crecer tu vida, mi amigo, y mi vida, mi hermano, se llama la bendita palabra de Dios. Aleluya. Miren el sermón de Jonás. Jonás llegó a Nínive. Y el sermón de Jonás no era nada amigable. El sermón de Jonás era: arrepiéntanse porque de aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive. Juan el Bautista, su mensaje tampoco era tan amigable que digamos. Juan el Bautista fue y comenzó a anunciar: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. No era amigable. Aleluya. Pero la palabra, esa palabra venida del cielo, llevó a la gente a arrepentirse. Nínive fue perdonada. En el tiempo de Juan el Bautista, la gente bajaba arrepentida y confesando sus pecados, porque la palabra los compungió, porque la palabra los trajo al arrepentimiento. Y si el crecimiento no te da la palabra, entonces Juan, gloria al Señor, entonces Juan, para nada está escrito Juan de que de todas partes del país venían a escuchar a Juan el Bautista. Y lo venían a escuchar era por el contenido de su palabra. Y entonces el Señor añadía lo que había de estar en la iglesia. Entonces el Señor es el que añade las almas a causa de la palabra. El resultado fue el arrepentimiento. El arrepentimiento lo trae la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, gloria al Señor. Aleluya. Esta palabra es la que da vida. Esta palabra es la que da fuerzas. El líder, el pastor, el misionero, el maestro, el profeta, no va a hacer nada. Duerme, se levanta de día y la noche, pero algún día la semilla brota. Solamente espere. Y usted, líder, que de pronto está trabajando a la hora del Señor, no se desespere. No se desespere. Leía yo sobre un acontecimiento de un bambú. Un bambú que dura 7 años para brotar. 7 años para hacerse notar. 7 años para mostrarse tal cual como es. El sembrador de ese bambú, si se desespera, nunca va a ver el resultado al final de esa cosecha. Pero el sembrador que tiene paciencia y se somete y espera y cuida lo que sembró, tiene que hacer como este bambú. El día que es sembrado, gloria al Señor, dura 7 años fortaleciendo las raíces, fortaleciendo el soporte, el fundamento, porque después de los 7 años vendrá y no dejará de crecer. Durante 7 años está fortaleciendo las raíces para soportar el crecimiento que tiene después de la espera que ha tenido ese sembrador. Así que, mi amigo, no te desesperes. No te desesperes de tu matrimonio. No te desesperes con tus hijos. Algún día la palabra va a brotar y a germinar. No te desesperes. Así es el reino de Dios. Así lo dijo el Señor. Así es el reino de Dios. Un hombre que siembra la semilla y como no sabe qué va a pasar, cómo la semilla va a ser para brotar y crecer, así tú solamente nos toca es esperar. Pero de que el efecto va a llegar el momento que va a tener ese crecimiento, lo va a tener. Solamente espera. Gloria al Señor. Quiero orar para que esta noche no seamos presas de ese desespero. Quizás tú eres líder, quizás tú eres pastor, quizás tú eres de esa persona que quiere ver la cosecha ya. No te desesperes. Ten paciencia. Solamente créele a la palabra. El crecimiento lo da Dios.
algún día brotará y crecerá la semilla. ¿Cuánto voy a esperar, hermano? Lo que Dios diga. Pero de que sale el resultado. Porque la semilla tiene el poder de crecer y lo da el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Dios mío, te pido, Señor, que nos des paciencia. Que le des paciencia a aquella persona, Dios mío, y en su corazón tiene el querer y el hacer tu palabra. En su corazón, Dios mío, tiene el ánimo pronto de ir a predicar el Evangelio. De poner esa semilla en el corazón. Y te crees, Señor, que cae en buena tierra. Pero quizás expresa del desespero y de la paciencia, Dios, de la impaciencia. Te ruego que lo ayudes. Te ruego, Dios mío, que Dios amado se siga y se ciña a tu palabra. Que espere en ti, Dios mío. Que podamos entender, Señor, que el que siembra es nada. Que el que riega es nada. Porque el crecimiento lo das tú, Señor. Que ante nuestra fuerza es inútil ante esta situación. Pero si esperamos en ti, Dios, es lo mejor que podemos hacer. Confía en el Señor, mi amigo. En el nombre de Jesús.